Muy buenas tardes a la comunidad UDI. Bienvenidos al programa Administración al Derecho. En esta oportunidad vamos a tocar un tema relacionado con la reducción de la jornada laboral en Colombia. Esto a raíz de la aplicación de la ley 2101 que fue proferida y promulgada en el año 2021, pero que empezó a regir 2 años después, es decir, empieza a regir a partir de este año 2023. El tema o el enfoque que le vamos a dar a este tema está relacionado con cómo afecta esta reducción laboral a la producción y a la productividad de los empresarios. Estamos hablando de los empresarios o de las empresas del sector privado. ¿Cuáles son quizás esas soluciones que se tienen que presentar o de pronto mirar cuáles podrían ser las acciones para evitar que la empresa tenga un perjuicio, que se le disminuya la productividad? Esto es una ley que es de obligatorio cumplimiento, es una ley de orden público, es decir, que todas las empresas tienen que en estos momentos estar cumpliendo con la primera reducción, porque la reducción consiste precisamente en actualmente o anteriormente, antes de la ley, la jornada laboral semanal era de 48 horas a la semana. Distribuidos como el trabajador pues lo pudiera cumplir, pero hoy en día pues empezamos a reducirlo y la idea es que en el 2026 la jornada laboral de la semana esté comprendida por 42 horas. Siempre hay una diferencia de 6 horas que la ley le redujo a esta jornada laboral que era la que nos acompañaba durante todos estos años antes de promulgar la ley. Entonces vamos a presentar hoy el enfoque que le vamos a dar es precisamente cuáles son esas estrategias que la empresa pues tendría que empezar a implementar. Incluso ya hay muchas empresas o algunas en Colombia que ya están implementando la ley completamente, es decir, ya redujeron su jornada laboral a 42 horas. Entonces vamos a explicar aquí en qué consiste esa reducción de esa jornada laboral y cuáles son esos desafíos a los cuales se enfrenta el empresariado. Entonces vamos a iniciar. Primero, comentarles que la reducción de la jornada laboral, como su nombre lo indica, consiste en la disminución de la cantidad de horas trabajadas en un día, y es decir, de la cantidad de horas que se trabajan a la semana. Esa es en sí la naturaleza de esta ley. Desde el 16 de julio de 2023, en Colombia se reduce la jornada laboral para establecer un máximo de 47 horas trabajadas por semana. Como les comentaba anteriormente, antes de promulgarse esta ley, las horas a la semana eran de 48 horas a la semana. Entonces, a partir del 16 de julio, las empresas tendrían que reducir en una hora porque esta reducción se va a hacer de forma gradual. Entonces, a partir de ya este año 2023, las empresas ya tuvieron que haber hecho un ajuste en el número de horas a la semana. Y para este año 2023, el número de horas a la semana no puede ser superior a 47. 47 es el tope máximo de horas para que un trabajador labore en una semana. Aunque la ley 2101, que es precisamente la causante de esta modificación, fue aprobada en el 2021, una vez que entró en vigor, surgieron dudas sobre cómo se aplica y qué hacer en caso en que las empresas no cumplan con la reducción de horas. Esta ley fue aprobada en el 2021, pero se concedieron 2 años de transición para que a partir del 2023, o sea, en este año, ya en estos momentos, las empresas empezaran a hacer un ajuste y lograran reducir en una hora el total de horas a la semana. ¿Sí?
Sin embargo, pues surgen muchas dudas y ese es el motivo de este programa. De pronto a nuestra comunidad UDI, poderles ampliar un poquito más el tema, poderles explicar y desde el punto de vista de los empresarios, también darles unas recomendaciones que se deben hacer, algunos ajustes que se deben que implementar para que esto no vaya a trastornar el normal funcionamiento de la empresa. ¿Cómo funciona para el año 2023 la reducción de la jornada laboral? Como lo hemos dicho, la ley es de 2021, pero empieza a regir a partir del 2023. Entonces, esa reducción en el 2023 es quitarle una hora de trabajo a la jornada laboral de la semana del trabajador. Entonces, hoy en día, todas las empresas, mm, los trabajadores no pueden trabajar más de 47 horas. Sin embargo, si están trabajando más de 47 horas, se entiende que las horas adicionales se tienen que pagar como trabajo suplementario o horas extras. ¿Sí? Porque hoy en día no puede haber ninguna empresa que siga elaborando 48 horas a la semana. Estaría expuesta a que le hagan una revisión por parte del Ministerio de Trabajo y a que sea sancionado por el incumplimiento de la ley. Como les digo, estas leyes son leyes de orden público, empiezan a regir a partir de la fecha de su expedición. En este caso, la misma ley está expresando o está exponiendo los motivos por los cuales no empieza a regir a partir del 2021 y esto es precisamente dándoles como ese espacio a los empresarios, sobre todo el sector privado, porque en el sector público muy pocas empresas trabajan más de 40 horas. En el sector público la jornada laboral es de 8 días, 8 horas al día, 5 días a la semana, días hábiles. Entonces son 40 horas. Esto aplica mayormente para las empresas del sector privado. Entonces, para el año 2023, las empresas tienen que ya haber ajustado su jornada laboral de la semana a 47 horas. ¿Sí? La jornada laboral máxima en el 2023, la implementación gradual de esta jornada comenzó el pasado 16 de julio de 2023 y a partir de esa fecha, la jornada laboral máxima debe bajar una hora. Es decir, ahora la jornada máxima será de 47 horas. Eso es de aplicación inmediata y de obligatorio cumplimiento. De acuerdo con la ley 2101, la disminución de horas por trabajar se hará de manera gradual y la ley establece y es muy clara al decir que esto no debe afectar la remuneración ni el salario de los trabajadores. Entonces, un trabajador que devenga el salario mínimo, no es posible que la empresa le vaya a descontar esa hora que se está reduciendo de su jornada laboral. ¿Sí? No es posible porque la misma ley, precisamente el objeto de la ley 2101 de 2021, dice, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. Entonces, la misma ley está previendo que en este caso no es posible descontarle al trabajador por el hecho de que no trabaja las horas, las 48 horas que venía trabajando, no es posible que se le vaya a hacer una reducción al salario. ¿Sí? Y mucho menos si la empresa ya acogió la ley total de llevar una jornada semanal de 42 horas, porque algunas empresas ya hicieron el ajuste a las 42, no esperaron la graduación hasta el 2026. Entonces, esas empresas tampoco están facultadas para hacerles un descuento a los trabajadores. Decir, ah, bueno, van a trabajar menos horas, entonces les vamos a descontar en el salario. Eso no es posible porque la misma ley así lo está, incluso lo está exponiendo cuando empieza el cuerpo de la ley como tal, la ley 2101 de 2021. Entonces, los trabajadores, pues es una ganancia para los trabajadores. Sí, aquí vamos a hablar sobre ese tema. ¿En cuántas horas entonces a la semana estaríamos hablando de que se va a reducir la jornada laboral? Entonces, ¿en cuántas horas a la semana se fijará la jornada laboral? Vamos a mirar. Entonces,
La iniciativa contempla disminuir gradualmente las horas de trabajo semanal de 48 a 42 horas, pero esto se va a hacer de forma gradual, ¿sí? Una medida que entró en vigencia a partir del 16 de julio, o sea que a partir del 16 de julio y a la fecha, hoy en día, que estamos a 20 de octubre de 2023, las empresas no pueden estar, sus trabajadores no pueden estar cumpliendo una jornada mayor a 47 horas a la semana. Si así lo están haciendo, pues esas horas de más se tienen que reconocer como horas extras. Y esta ley va a quedar totalmente implementada en el 2026. Entonces, se, se profirió o se aprobó en el Congreso en el 2021 y se dan 5 años como de un periodo de transición para que las empresas se puedan adaptar, porque también son conscientes, yo creo que dentro de la exposición de motivos también quedó y son conscientes del el efecto negativo que esto puede producir, sobre todo si estamos hablando de la productividad. Por ejemplo, temas como trabajadores que realizan funciones como operarios, ¿cierto? Si no se tiene la infraestructura adecuada, si no se cuenta con la tecnología necesaria, pues obviamente que va a tener de pronto una disminución en la productividad, pero ya vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, ¿cómo va a quedar esa reducción gradual de la jornada laboral? Actualmente, en el 2023, pasa de 48 a 47 horas. En el 2024 tiene que quedar con 46 horas y 2024 empezamos a hablar a partir del 1 de enero de 2024, la jornada se debe reducir a 46 horas. Al 1 de enero de 2025 se debe reducir a 44 horas para que al 2026 quede con un total de horas a la semana de 42 horas. ¿Sí? Esa es la fórmula que está dada en la ley y como les he comentado, se tiene que cumplir. ¿Cómo se puede calcular el valor de las horas para poder hacer, por ejemplo, el pago de horas extras? Si el trabajador trabaja más de las 47 en este año 2023, pues se tendrá que reconocer el trabajo suplementario. Entonces, en el 2023 son 47 horas a la semana, entonces se dividen estas 47 horas en 6 días y ese número de horas se multiplica por 30 para un total de 235 horas al mes. Esto es como para establecer el valor de la hora. En el 2024 son 46 horas dividido en 6, eso lo multiplicamos por 30 y me da un total de 230 horas al mes. En el 2025, 44 horas semanales dividido en 6 multiplicado por 30 me da 220 horas al mes. Y en el 2026 son 42 horas a la semana dividido en 6 multiplicado por 30 me da 210 horas al mes, que es lo que es el resultado final y es lo que se espera con esta ley. ¿Qué pasa si se trabajan más de 48 horas semanales en Colombia actualmente? Entonces, cuando se elabora más allá de la jornada máxima legal, si bien estaríamos diciendo en principios que podría ser un trabajo ilegal, o sea, que de pronto no está ajustado a la ley, sin embargo, es un trabajo que se debe remunerar como un trabajo suplementario o un trabajo extra. El trabajador pues no puede asumir que si la empresa requiere más mano de obra para poder cumplir con ciertos compromisos que la empresa ya tiene, pues si el total de 47 no alcanza, pues las horas que el trabajador tenga que laborar de más se le deben pagar, así sea un trabajo ilegal, porque recordemos que para poder realizar horas extras continuas hay que pedir también una autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí aunque se desnaturaliza el trabajo porque si se están estableciendo 47 horas es para que la empresa realice los ajustes, incluso si necesita más personal, pues pueda contratar más personal y también esa es otra de la exposición de motivos que busca poder incrementar los puestos de trabajo, poder incrementar y bajar los índices de desempleo. Entonces aquí con esta reducción
No se trata es de que de pronto el trabajador pueda devengar más horas extras, porque esa no es la naturaleza de la ley, sino que al contrario, el trabajador pueda disfrutar de una hora a la semana que lo puede utilizar para poder mejorar su calidad de vida, para poder hacerse sus chequeos médicos, para poder acompañar a sus hijos al colegio, a llevarlos a una cita médica, poder tener tiempo para el trabajador, ¿sí? Esa es la razón por la cual se busca precisamente reducir esta jornada. ¿Qué beneficios trae la reducción de la jornada laboral? Porque hemos hablado de que el empresario se puede ver afectado en la productividad, pero por qué se saca esta reducción o por qué se aprueba esta reducción? ¿Cuáles son los estudios que se tienen como soportes y que están en la exposición de motivos de la ley? Entonces vamos a mirar cuáles podrían ser esos beneficios. Según la Organización Internacional del Trabajo, la reducción de jornada laboral es beneficiosa para la salud y el bienestar de los trabajadores, permitiendo mayor espacio para la vida familiar y recreativa. También refuerza la productividad, favorece aspectos como la seguridad en el lugar de trabajo y promueve la equidad de género. Entonces, estas son recomendaciones que la OIT ha realizado. Colombia es uno de los países que tiene la jornada laboral más larga, más extensa, comparado con otros países. Por ejemplo, en Alemania, la jornada laboral es de 36 horas máximo a la semana. Entonces, allí se puede trabajar perfectamente de lunes a viernes y se trabajan esos 5 días por un rango de 36 horas. Entonces, Colombia tiene una de las jornadas laborales más extensas. Esto lo que busca es, o el beneficio de esta ley, es lograr el bienestar de los trabajadores. Y eso se ve reflejado en su salud, tanto su salud mental como su salud física, en que pueda de pronto realizar sus controles, en que pueda asistir a sus citas médicas, llámese de medicina general, de odontología incluso, que el trabajador al menos dedique esa horita a la semana para hacer ejercicio, para compartir con su familia, y en la medida en que se logre el bienestar del trabajador, la empresa también va a ganar, porque va a tener pues trabajadores sanos, trabajadores que van a estar motivados, que no se van a estar incapacitando, ¿sí? Van a tener mejor productividad cuando se cuenta con un trabajador que está comprometido, que está motivado, obviamente que siempre va a buscar lo mejor para la empresa, pero si por el contrario son personas que de pronto están cansadas, agotadas, que no tienen vida familiar, que no sacan tiempo para hacer sus exámenes médicos, se enferman, entonces eso también puede para la empresa puede causar un perjuicio. Esa es como en sí los beneficios. Pero bueno, aquí es donde surge la inquietud y es cómo gestionar eficientemente la reducción de la jornada laboral sin afectar la productividad. Esto es un artículo que publicó Isabela Gandini en Multilegis, que me pareció muy interesante traer aquí a colación, porque precisamente ese es como el interrogante mayor. Sí, es beneficioso para los trabajadores, es beneficioso, pero ¿cómo evitar que esta reducción afecte la productividad de la empresa? Entonces vamos aquí a traer como un breve resumen de este artículo que fue publicado por Isabela Gandini. Dice que Colombia figuraba como una de las naciones con la jornada laboral más larga de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, eso cambió a partir del 16 de julio de 2023, cuando comenzó a regir la ley 2101 de 2021, que como lo hemos venido diciendo acá, estableció la reducción gradual de la jornada durante los próximos años al pasar de 48 a 42 horas semanales en el 2026. Para todos los trabajadores, pues como lo comentábamos ahora, es un beneficio, ¿sí? Porque puede mejorar la calidad de vida, puede haber disminución gradual de las horas de trabajo semanales, eso le puede permitir balancear paulatinamente la vida personal y el trabajo, más aún cuando la norma establece que su aplicación no afectará el salario
ni las garantías, ni los derechos adquiridos por los trabajadores. Entonces aquí pues obviamente que el gran ganador de esto es el trabajador. Sin embargo, en los sectores productivos del país prevalece la incertidumbre, dice la doctora Isabela, sobre si será posible llevar a cabo este proceso sin afectar la correcta y eficiente presentación o prestación de los servicios. Entonces, aquí es donde ella pues lanza unas recomendaciones y también reconoce o identifica los desafíos a los cuales los empresarios tienen que someterse para lograr evitar a toda costa que esto sea un perjuicio para ellos. Entonces vamos a mirar a ver algunos aspectos que generan más debates en el ámbito laboral y empresarial, sobre todo en el sector privado en Colombia. Uno de ellos es la productividad. Entonces se dice menos horas versus más productividad. Ese es el desafío, que se van a tener menos horas y se tiene que lograr buscar una mayor productividad. Pero ¿cómo lograrlo? Entonces, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, hay un artículo que se titula Colombia y México, países de la OCDE con mayor improductividad por hora trabajada. Esto fue publicado en La República 2023. Dice que a pesar de que la jornada laboral sea la más extensa, comparado con el promedio de los demás países que hacen parte de este organismo, Colombia solo aporta 19,5 dólares a la economía local por cada hora laborada y es el país menos productivo. De todos los países miembros de esta organización, según el artículo, entre Colombia y México son los que tienen más improductividad y de estos dos Colombia es el que tiene el país con menos productividad. Entonces ahí hay que mirar también porque esto, la jornada apenas empezó a reducir este año, o sea que esto no es consecuencia por haber reducido la jornada, porque hasta este año es que estamos haciendo el ejercicio y apenas con una hora. Entonces, como consecuencia, dice el artículo, es posible afirmar que los trabajadores colombianos tienen un índice bajo de productividad, lo que implica que el país sea una de las naciones menos eficientes en cuanto al rendimiento laboral. A este escenario es probable que la merma de la jornada laboral genere a mediano o a largo plazo, dice el artículo, la necesidad del empleador de contratar más personal, así como de requerir una significativa inversión de tecnología, automatización y supervisión para poder contrarrestar estos aspectos y poder lograr mantener una productividad y aumentar esa productividad. Entonces, en Colombia se tiene que invertir tanto mano de obra como también se tiene que invertir en tecnología. ¿Sí? La reducción de la jornada de trabajo tiene un efecto directo en el incremento del valor de la hora, pues se debe asumir el mismo salario en iguales condiciones con un menor número de horas efectivamente laboradas. Eso es lo que tiene la empresa. Además que se deben reconocer horas extras si la empresa requiere continuar con el número de horas que se han venido trabajando siempre de las 48 horas o más. Y en este momento estamos en 47, si se requiere más, pues tendría que reconocer horas extras. ¿Cuáles son esos desafíos que se tienen que, además que los empresarios, pues si van a pagar esas horas extras, tienen que pedir autorización al Ministerio de Trabajo para poder laborar esas horas extras, recordando que ningún trabajador puede laborar más de 2 horas diarias extras y tampoco más de 12 horas extras a la semana. Entonces, vamos a mirar aquí un ejemplo de lograr que sí se puede. Pero antes de irnos con el video, vamos aquí a concluir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de acuerdo al artículo de la autora Isabela Gandini? Dice que la empresa privada debe invertir en tecnología, automatización y supervisión de procesos que garanticen una mayor productividad. Dice que emplear más personal o incluir nuevos cargos que requieran laborar en horas adicionales con el fin de bajar los índices de desempleo que afectan la economía del país. Si la economía del país está estable, todos ganamos, incluso los empresarios. Desde el área de talento humano se deben desarrollar programas para el manejo y la gestión del tiempo, con el apoyo de los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial,
los procesos de automatización, entre otros, para incentivar una cultura de productividad, para que el trabajador efectivamente en su lugar de trabajo esté produciendo y esté generando esa productividad que la empresa necesita. Frente al posible impacto financiero y operativo, crear equipos interdisciplinarios eh, para, entre, por ejemplo, finanzas, nómina y gestión humana, con el objetivo de encontrar soluciones integrales para así administrar los riesgos y aminorar el efecto. Actualizar el reglamento interno de trabajo también es otra tarea, porque la ley 2101 efectivamente modificó la jornada laboral y todos los reglamentos internos está establecido una jornada de 48 horas a la semana. Sin embargo, pues aquí hay una modificación que se hace extensiva porque también aplica para el reglamento interno de trabajo. Determinar la jornada diaria de forma unilateral o por mutuo acuerdo, hay que tener en cuenta pues cuáles son las condiciones de la empresa, cómo se va a reducir esa hora en este año y cómo se van a reducir las otras horas en los años siguientes hasta el 2026. Eso también lo debe hacer la empresa y ojalá pues de mutuo acuerdo con el trabajador, ¿sí? Gestionar ante el Ministerio de Trabajo la solicitud para que le autoricen el pago de horas extras, cuando sabemos que las horas extras pues simplemente ya son una medida extrema porque se tienen que aplicar otros aspectos o otras acciones. Para terminar, voy a permitirme, vamos a dejar de compartir acá un momentico para presentarles un video en donde ya una empresa efectivamente redujo la jornada en estos momentos y es un modelo en estos modelos es un ejemplo de que sí se puede reducir la jornada laboral y esto no afectaría la productividad. Entonces, permítanme, ya les voy a compartir el video. Caracol. Viviana, gracias. Y una empresa colombiana que tiene su sede en Barranquilla inició esta semana con una buena noticia para muchos de sus empleados. La jornada laboral solo será de 4 días a la semana. ¿Cuál es la finalidad y qué tan posible es implementar esta fórmula en otras empresas? Hablamos con varios sectores. ¿Se imagina usted que su jefe un día le anuncie que desde ahora solo debe trabajar 4 días a la semana con el mismo sueldo y las mismas condiciones que hoy tiene? Pues es el caso de la empresa colombiana ADA, una fábrica de productos de aseo que se acaba de convertir en la pionera de esta metodología laboral con la finalidad de tener a sus empleados más contentos y con mejor calidad de vida. Que la gente pueda tener una jornada una jornada laboral de lunes a jueves y que puedan disfrutar del viernes como un tiempo libre, un tiempo que pueden utilizar para hacer sus actividades personales o para dedicarlas al estudio o hacer todo ese tipo de cosas que en algún momento han pospuesto. La medida hasta el momento solo se aplica para el área administrativa, pero una vez vean los resultados la implementarían para las demás áreas de la compañía. Los festivos no interrumpen los 4 días laborales. Las semanas donde hay festivo, en esa semana sí se trabaja el viernes, porque ya una semana de 3 días sí queda siendo muy corta. Todos estamos muy contentos porque vamos a tener un día de la semana para poder hacer las cosas personales, digamos, los que nos gusta hacer deporte, poder montar bicicleta, salir a trotar. Para expertos en el tema, esta medida no solo hace más felices a los trabajadores en Colombia, sino más productivos. La reducción de la jornada corresponde así a una tendencia global por la mejora de los equilibrios en materia de la soberanía de los tiempos de trabajo y de actividades de cuidado. Pero para los empresarios que dependen de las ventas diarias o del consumo por parte del ciudadano, esta medida, por el contrario, afecta la supervivencia del negocio y podría generar mayor desempleo. Esta iniciativa no es viable en todo tipo de empresas, las empresas como las del comercio o las del turismo, que tienen que trabajar cumpliendo con horarios para poder atender al público, extendidos, e inclusive los fines de semana. Recortar las jornadas laborales hacen es que se deterioren los ingresos y no se puedan solventar los puestos de trabajo. Por esa razón, para una industria como la gastronómica, una propuesta de estas es muy difícil de implementar. En otras economías del mundo la medida sí funciona, incrementa la productividad para las empresas y da mayor sentido de pertenencia a los trabajadores. Sin embargo, en Colombia, según expertos, no se podría implementar esta medida de forma generalizada. Caracol. Viviana, gracias. Y una empresa colombiana
Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado a nuestro programa y además de lo que estamos hablando acá, el artículo 7º de esa ley 2101, que fue la que aprobó esa reducción, dice que el gobierno nacional, en cabeza de la entidad competente, es decir, el Ministerio de Trabajo, realizará dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley una evaluación ex post acerca de su cumplimiento. De igual manera, rendirá informes anuales al Congreso de la República con este mismo fin. Pues esperaremos de aquí a los 5 años que se cumplen en 2026, a ver si efectivamente esta ley pues cumplió con su objetivo. A todos, muchísimas gracias por su atención y los esperamos el próximo viernes con su programa Administración al Derecho. Muchas gracias.